Se ha dicho muchas veces que la invasión a la embajada mexicana en Quito no tiene precedentes. En realidad sí los tiene, y hay varios. En 1981, quizás en el más grave de los últimos tiempos, el gobierno de Fidel Castro ordenó tomar la embajada de Ecuador, pero en La Habana, donde habían ingresado 30 personas solicitando asilo político. Esta es la más reciente toma de una embajada. Fue la mexicana ubicada en Quito. Un tema que ha provocado ruptura diplomática entre nuestro gobierno y Ecuador. La mayoría de los gobiernos de América Latina recordaron la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, pues se trata de un principio refrendado por normas internacionales. En su mayoría, la región latinoamericana ha condenado los actos cometidos por Ecuador, entre ellos el gobierno de Cuba, quien olvida que también escribió un capítulo similar, precisamente con Ecuador. Fue el 21 de febrero de 1981 cuando el entonces presidente Fidel Castro ordenó un asalto policial contra la embajada de Ecuador en La Habana. Y es que 8 días antes, 30 cubanos habían entrado a la sede diplomática en busca de asilo político. Se trataba de disidentes del régimen. Incluso tomaron como rehenes al embajador Jorge Pérez Concha, al consejero Francisco Proaño y a otros 2 empleados. El área fue tomada militarmente mientras el gobierno ecuatoriano negociaba con los asaltantes. El régimen castrista había asegurado que no entraría a la sede diplomática sin el consentimiento de Ecuador. Pero fue mentira. El gobierno de Castro declaró a la prensa que sus militares ingresaron a la embajada con la autorización del Ecuador. Pero el presidente de Ecuador, en ese momento, Jaime Roldós, desmintió públicamente que existiera un permiso para el asalto. Pero pese a las tensiones, Ecuador no rompió relaciones diplomáticas con Cuba. Y este no fue el único momento tenso entre estos países. El 11 de diciembre de 1961 pasaba un camión por la sede diplomática de Ecuador, cuando del vehículo bajaron varios cubanos en busca de asilo político. En ese momento, la guardia del gobierno cubano disparó contra ese grupo dejando 3 muertos y 4 heridos. Todos cayeron dentro de la sede diplomática. Mientras que en 1980, Perú fue el protagonista de un altercado con el gobierno cubano, pues miles de ciudadanos de la isla llegaron a la embajada del país sudamericano para pedir asilo político, lo que derivó en el llamado Éxodo del Mariel. Varios cubanos direccionaron un camión hacia la puerta de la embajada de Perú para poder entrar y refugiarse. La ocupación de la embajada peruana empujó a Castro a anunciar la apertura del puerto del Mariel para que pudieran salir de la isla los cubanos que lo desearan. Al final, más de 125,000 cubanos huyeron entre abril y octubre de 1980 con destino a Estados Unidos, especialmente a Miami. Y en Nicaragua, Daniel Ortega asaltó y confiscó la sede de la OEA, ubicada en Managua. Ocurrió en 2022. El presidente confiscó el inmueble y expulsó a los diplomáticos del país. Un año antes, Ortega hizo lo mismo con la sede diplomática de Taiwán. Confiscó la propiedad y se la entregó al gobierno de China, su país aliado.